¿Qué pasa el 7D? Estamos aquí con Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Quilmes, uno de los impulsores de la Ley de Medios, Enocha Aguiar, abogado, fue titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, y José Cretaz, periodista del diario La Nación, especializado en temas de comunicación. A los tres, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Seguramente, si lo tienen la posta, por supuesto que bienvenido a la primicia. Imagino que ninguno sabe qué va a pasar el 7D, pero quisiéramos que nos digan qué consideran que debería pasar el 7D. Primero, lo que debe pasar ya está normado, ya está dicho. El AFSCA, la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, por septiembre del 2010, sacó una resolución 297 que reglamenta exactamente cómo es este periodo. Entonces, divide en dos. Los que hacen una adecuación voluntaria, que aparentemente serían casi 25, y los que no hacen esa adecuación voluntaria, y por no hacerla, el AFSCA tiene que determinar el incumplimiento. Y les notifica que hay un incumplimiento que no se han adecuado. Dice la resolución, está aquí escrita, que después de esa notificación tiene el incumplidor, tiene 30 días para adecuarse. En caso de que no, se constata el incumplimiento, se llama a peritos para que evalúen los bienes de la licencia en cuestión, se hace un pliego, se llama a concurso, alguien gana ese concurso y finalmente el AFSCA le solicita al titular original de la licencia que transfiera su licencia al ganador. Todo es ese proceso que está normado. Ese proceso se cumpliría en la versión, supongamos que no haya medidas judiciales. De fondo. De fondo ni cautelar. Exactamente. Entonces, si se aplica el 7 de diciembre, hay dos versiones sobre qué significa el 7 de diciembre. Versión del Grupo Clarín. El 7 de diciembre empieza el periodo de un año y si al año incumplí, vienen los 30 días, la notificación, el peritaje, el concurso, etc. Versión, aparentemente el gobierno no explícita, pero está en la norma. El 7D termina el periodo de adecuación y por lo tanto notifico y tiene 30 días y después sigue todo el proceso. Pero no dijiste que la norma es la versión del gobierno. No. La versión del gobierno... La norma es la norma que hay. Sí, pero según lo que vos contaste, la versión del gobierno se adapta a la norma. Es que el gobierno no puede hacer más que respetar su propia norma. Lo único que hay como diferencia es, para el Grupo Clarín sería... Si no hay otra medida judicial, tengo un año de adecuación y a partir de ahí se me puede aplicar el proceso de incumplimiento. La versión del gobierno es no, el proceso de incumplimiento ya cesa el 7D. Ahora, eso significa, ¿te lo aplico después o lo aplico ahora? Ahora, lo que hay que aplicar ya está redactado, ya está establecido y es una norma fijada por el AFSCA. ¿Qué interpretación tenés vos de cuál de las dos está más cercana a la realidad? Mira, yo creo que en un esquema en donde la judicialización de los problemas ha llevado a los inconvenientes que vemos hoy en día, en donde todo el mundo se debate qué significó el fallo de la Corte, si significó que es ahora o después. Mire qué curioso, ninguno de los dos actores, ni el gobierno, ni el Grupo Clarín, en los 5 días siguientes fue a pedir algo que suelen hacer los particulares en un juicio. No entiendo la sentencia, me da una aclaratoria, pedir una medida aclaratoria. Eso significa que ni uno ni otro estaba tan seguro de que tenía a la Corte de su lado, lo cual es una buena nota para la Corte, de paso se ha dicho. Pero bueno, habiendo ya regulado el Estado, el cómo debe ser, me parece que lo más lógico es cumplir con los procedimientos que el propio Estado establece y seguir estos criterios. Esto evitaría nuevas acusaciones de discrecionalidad, de tratamiento a medida. Obviamente esto se puede modificar, es una resolución del AFSCA, puede ser modificada por una resolución de igual jerarquía, que tiene igual jerarquía por el AFSCA mismo, o por una norma superior, un decreto. Pero creo que lo más conveniente sería atenerse a las reglas establecidas, aún adentro del conflicto sería la manera más racional de resolverlo. José. La verdad no tengo idea qué es lo que va a pasar el 7D. ¿Qué crees que debería pasar? Acá está el experto, supongo que debe el Estado ajustarse a sus propias, a las normas que dictó. La experiencia, desde la mirada de quien sigue estos temas, es que el gobierno incumple y viola sistemáticamente todo el resto, el 99% del articulado de la ley, transgrediendo plazos. Sin ir más lejos, después de la sanción de la ley se produjeron 2 grandes transferencias
de emisoras de radio y de licencias, sobre lo que todavía AFCA, incumpliendo lo que dice el mismo texto de la ley, no ha dicho nada. Una es la venta de el Grupo Mexicano, de Rock and Pop y Metro y otras emisoras a Moneta, que además tampoco sabemos bien quiénes son los dueños de esas emisoras y qué transferencias hubo, y si hubo posteriormente otras, ¿no? Como suele ocurrir en cada operación de Participa Moneta. Sí, además. Y más recientemente la transferencia de las emisoras de Cristóbal López, que solamente, de Haddad a Cristóbal López, solamente siguiendo los comunicados, que son 4 o 5 comunicados oficiales del Grupo Indalo, la empresa con la cual Cristóbal López adquirió estas radios, uno va viendo cómo van modificando el discurso oficial, el corporativo. Primero compraron todas las emisoras, después fueron aclarando que compraban todas, pero se van a desprender de 2, algo que además no está permitido. Solamente se pueden transferir licencias ajustándose, cuando los grupos necesitan ajustarse al nuevo marco regulatorio. No pueden transferirse completamente paquetes de licencias para que después el comprador a su vez revenda esas otras licencias. Por lo menos uno se mete en cada uno de los grandes aspectos, de los grandes capítulos de la ley de medios, y empieza a encontrar en lo que eran grandes promesas, grandes agujeros negros, grandes incumplimientos, contradicciones, una flagrante contradicción. Por ahí el abogado me corrige, pero entre la ley de medios, el artículo clave de la ley de medios, que no es el 161, sino el artículo 45, que fija los topes a la cantidad de licencias, es el último párrafo del artículo que dice: todos los servicios de comunicación audiovisual y en el ámbito nacional no podrán superar el 35% de cobertura de los habitantes. Eso dice la ley, no hace ninguna otra aclaratoria más que todos los servicios: cable, televisión, radio, todos los servicios de comunicación audiovisual. El decreto reglamentario restringe ese tope de 35% solamente para el sector de la televisión por cable. No a radio por lo menos en las aclaratorias que ha habido, incluso la presidenta diciéndolo en algunos que otros. Además también está la cuestión de las licencias, no se habla de licencias y no se habla de medios, se habla de 250 licencias del Grupo Clarín, y no se habla, por ejemplo, de que en televisión Grupo Clarín tiene menos canales de televisión abierta que Telefe, por ejemplo, o en radio tiene menos emisoras de radio que el Grupo Moneta o que el Grupo Cristóbal López o que otros grupos del interior, ¿no? En las 250 licencias están las 200 o cerca de 200 que tiene Cablevisión, que es una licencia por localidad, ¿no? Y debería adecuarse a 24 licencias, lo cual además lleva a toda una discusión sobre una cuestión que mira más hacia el futuro y no hacia el pasado, como creo yo tiene enfoque la ley, que es la cuestión de la convergencia. La convergencia, la conectividad, la banda ancha, los medios del futuro vienen a través de Internet. Y los cable operadores en el mundo, acá nomás, en Chile, en Brasil, están siendo actores relevantes del crecimiento de la banda ancha. La ley de medios restringe eso. Bueno, yo creo que el 7 de diciembre lo que vamos a ver es potenciado lo que hay, potenciado la N. Me parece que vamos a ver un enfrentamiento judicial bastante más profundizado del que existe ya en la actualidad. Creo que, como señalaba antes Enoch, hay reglamentos de la ley además ya tiene un propio título que tiene que ver con caducidad de licencia, y en todos los casos, como es una ley desde mi punto de vista que es respetuosa de las garantías del derecho a defensa, etcétera, yo creo que digamos, todos quienes sientan menoscabados los derechos patrimoniales o de otro tipo pueden efectivamente interponer medidas de amparo que tienen un efecto de suspensión de aplicación concreta de la ley. Entonces, ese efecto de suspensión sobre el acto de eventual transferencia, venta o concurso de las licencias, en este caso al Grupo Clarín, yo creo que obviamente va a ser aprovechado por los abogados del Grupo Clarín, estimo, digamos, como de cualquier otro grupo, de los de Pila Manzano, Moneta Garfunkel, Cristóbal López, cualquiera de los que excede o el límite de concentración, o Telefónica, o Ángel Remigio González, digamos, porque son extranjeros y también están por fuera del marco legal. Entonces, creo que los grupos de medios van a usar su poder de negociación para adecuarse digamos, al marco legal en la medida en que estén cercanos al gobierno. Aquellos que no van a continuar con su estrategia de litigio, y mi recomendación es que en tribunales habrán más guardias y que hagan un curso acelerado. ¿Vos ves una asociación de conflictos judiciales? De teoría del conflicto, exactamente. O sea, acá... A ver, hay dos discursos extremos sobre la ley de medios. Uno sostiene que la situación actual conspira contra la libertad de expresión y la ley de medios va a facilitar la libertad de expresión, que es el discurso del gobierno. Y otro discurso que es
el del Grupo Clarín y muchos constitucionalistas, y que dice, no, es al revés. La situación actual garantiza que haya muchas voces y lo que quiere el gobierno es concentrar todo en un monopolio estatal. ¿A cuál de los dos se siente más cerca? A ver, yo creo que esta ley, la ley, lo que está pasando se puede sintetizar con los nombres de dos películas, los títulos de dos películas, ¿no? El origen de la ley tiene que ver mucho con la Guerra de los Roses, ¿no? Además del debate divorcio que hubo, un divorcio entre Digo, el porque poder hay gente político. joven que por ahí no vio esa película. La Guerra de los Roses, magnífico, se separa una pareja y esa pareja, con tal de dividir los bienes, es capaz de dividir en dos partes el televisor, ¿no? Y la ley tiene mucho de otra, para responder a esta parte de la pregunta, tiene mucho de otra película, que es Benjamin Button. Esta ley nació vieja, y la tenemos que hacer joven, la tenemos que hacer valedera. ¿Por qué digo eso? Hubo un momento, quizás, ya se habló en algún tiempo de comunicación de masas, de que Goebbels, uno solo que tenía la comunicación, podía influir en la opinión pública, en lo que todos nosotros pensábamos y sabíamos, en una sociedad. Eso ya se terminó, ya en la década de los 70 todo el mundo hablaba de comunicación social, era mucho más rica. Hoy en día el paradigma de la comunicación interactiva es el uno. Cuando se debatía la ley de medios en los 80, en los 90, todavía uno podía decir, sin adherir demasiado, de que los medios gráficos y audiovisuales conformaban buena parte de la comunicación social y el resto era el boca-oreja. Hoy en día la televisión se ve la mitad. Los chicos no ven 4 horas, han bajado a 2 horas por primera vez en 50 años la mirada hacia la televisión. La pantalla que importa es otra. Todo lo que tenga que ver. Ahí la computadora, decís. Lo que digo es, cuando el gobierno dice, con esto tenemos la libertad ya crece por otro lado. Si este medio no existiera más, la libertad también existiría. La libertad de expresión, la capacidad de una sociedad de autoguiarse y de intercambiar ideas, ya por Internet, por la interactividad de los ciudadanos, la comunicación se genera de otra manera. Somos mucho más independientes, lo cual no le quita importancia a este debate. Es un debate importantísimo. Un solo libro que se deje de publicar o que se publique de base resta o suma al diálogo social y a la conformación. Pero digo, el debate no está en ese lugar de con esto es toda la libertad y sin esto es nada, ¿no? Que es un poco la antítesis que se ha planteado. La realidad política, social y comunicacional pasa por otro lado, por suerte. Y con eso debería ser mitigado un poquito la pelea, la polarización que hay hoy en día en estos temas, ¿no? Creo que también hay que poner esta discusión en un contexto más amplio, y por ahí sí me parece que puedo, junto con ustedes, poner la mirada desde el periodista, digamos. Esta discusión se da en un contexto en el que cada vez es más difícil acceder a información pública, donde gente que reemplazaba organismos, entidades sin fines de lucro, consultoras privadas que reemplazaban, que hacían de sucedáneo a los periodistas de esa información, que medían la inflación que dejó de medir el INDEC o que el INDEC mide erróneamente, que daban datos de precios, bueno, están siendo perseguidos, no están pudiendo comunicar eso, digamos. Cada vez es más difícil, lo decíamos recién, es difícil saber quiénes son los dueños de los medios, debería ser transparente, la ley de medios prometió transparencia respecto de quiénes son los licenciatarios de medios de comunicación, ¿no? Y además está la otra cuestión, que si uno lo pone en contexto, ley de medios, con la falta de una ley de distribución o de alguna pauta o una regla clara de distribución de la publicidad oficial del Estado, ya llevamos por lo menos 16 meses sin información oficial sobre cuánto dinero sí está en el presupuesto. Uno puede más o menos, hay entidades que todavía hacen ese seguimiento, pero cómo se repartió, digamos. Y sobre todo no tenemos ni idea de con qué criterio podemos saber. De hecho, hay medios de comunicación que solamente existen, solamente son viables en la medida en que sigan recibiendo los volúmenes de pauta oficial que están recibiendo. Y tal vez estén dejando de recibir los mismos niveles de pauta, o tal vez la inflación les esté comiendo el valor de esos recursos, porque hay algunas señales que dicen, bueno, que a lo mejor el crecimiento, la expansión de esos medios se detuvo. Ningún país del mundo tiene tantas cadenas de noticias como la Argentina, ¿no? Yo quisiera disentir un poco con lo que venimos planteando. En primer lugar, diría que desde mi punto de vista la letra de la ley representa, en términos de consagración de derechos, un avance importante, tanto en comparación con la tradición normativa argentina, digamos, es claramente superior a las leyes previas,
como en el contexto latinoamericano. Eso en primer lugar, digamos, consagra el derecho a la... Es la primera ley en la historia de la Argentina que no proscribe el acceso a las licencias para organizaciones sin fines de lucro. Eso, desde el punto de vista del avance de la consagración de derechos, es enorme. Ahora, que la ley no se cumple, que la ley es gestionada con discrecionalidad. Estoy de acuerdo, digamos, ¿no? con criticar la aplicación que ha venido teniendo la ley. Pero, quiero decir, como van a tener ustedes una mesa con representantes de trabajadores, a mí el hecho de que no se cumple el artículo 14 bis en la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, no me hace abjurar de la Constitución Nacional, me hace exigir el cumplimiento de ese derecho que tenemos los trabajadores en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que diferenciar la letra de las leyes, que no es la única esta en nuestro marco legal que no se cumple, de las prácticas que venimos tradicionalmente acumulando. Y decía disentir simplemente porque creo que lo que José apunta como responsabilidad del gobierno nacional es una característica bastante extendida en el estamento político que gobierna el Estado Nacional, las provincias, la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Macri vetó una ley de publicidad oficial que había sido unánimemente votada por la legislatura porteña, es decir, por sus propios legisladores, en sus primeros meses de gobierno. Entonces, la falta de transparencia, de acceso público a la información, la comparten Cobos cuando era gobernador de Mendoza, De la Sota ahora gobernador de Córdoba, Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires, Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, esto no digo mal de muchos consuelos, no, digamos, pero estoy señalando que es una característica muy extendida que habla de cierta noción patrimonialista que tiene el sistema político sobre los recursos que son públicos. Entonces, cuando criticamos el manejo de los medios de gestión estatal que deberían ser públicos según la ley de medios y en la práctica son gubernamentales, estamos criticando eso. Pero nada me hace pensar que si en lugar de Cristina Fernández gobernara Urtubey, De la Sota o Macri, sería distinta la gestión oficialista de los medios públicos. Una duda operativa. En el escenario que el gobierno, el 7D o el 8 o el 10, dice Clarín incumplió, vamos a aplicar esa resolución. Y vos dijiste, tiene que establecer los incumplimientos y someter a concurso lo que considera excesivo. Ahora, ¿cómo el gobierno determina si hay 250 licencias y puede tener 24, cuáles son las 226 excedentes? ¿Por qué una sí y otra no? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se entiende? Sí. ¿Puede haber incumplimiento? ¿Por qué Canal 3 y no Cablevisión? ¿Quién define eso? ¿Cómo se define? Sí. ¿Es arbitrario? ¿Queda libre decisión del gobierno? No está definido aún, quizás sería bueno que se definiera. Hay algunos incumplimientos que son como medio automáticos. Por ejemplo, poco importa que tengas muchas o pocas licencias de televisión y radio abierta, si hay una televisión, uno puede tener hasta 10, no más de 10. Sí. Pero aunque uno tuviera 9, 4, 3, 2 o 1, si coinciden la televisión abierta y un cable en una localidad, una de las dos automáticamente se va. Bueno, vamos al ejemplo. ¿Cuál? ¿El cable o la televisión? Ahí, a ver, hay una lógica económica, pero no tiene por qué ser la del titular. Es efectivamente, habría que arbitrar un sistema o uniforme para todos los que se tienen que adecuar. ¿Previsto? No está previsto. Pero además hay otra discusión, que estos puede ser ciencia ficción, porque además puede haber extensiones de licencias. Vila Manzano, Daniel Vila, se ha cansado de decir en sus medios y en los medios del Grupo Clarín donde ha sido entrevistado, que ellos ya presentaron el plan de adecuación, que no conocemos, o sea, más que por lo que dice Vila, y por lo que dice es, nosotros no nos vamos a desprender de nada, vamos a adecuar después de un concurso de acreedores que tiene Supercanal, dicho sea de paso, desde hace más de 15 años, y ahí los acreedores van a quedar como titulares de las licencias, nadie sabe bien quiénes son los acreedores y a quién responden esos acreedores, y además dice otra cosa, que es, que no sé si está regulado, está planteado cómo es, que puede haber extensiones de licencia. Una misma empresa, por ejemplo, que opera en la capital federal, podría pedir extensiones de licencias de cable en el primer cinturón del conurbano, y tal vez, no sé, si AFCA podría darle incluso en el segundo cordón y cubrir con una sola licencia el principal mercado de televisión paga. ¿Eso podría suceder? ¿Quién dice una empresa sí, Cablevisión necesita 24, necesita muchas más, y otro necesita solo uno? De hecho, tenemos en la práctica DirecTV, Telecentro,
que, otra cuestión, ¿no? Único operador monopólico de triple play, o sea, un servicio que está prácticamente triple play, televisión, paga, telefonía fija y banda ancha prestado por un mismo operador, un mismo precio, por una misma red tecnológica. Eso en Argentina está prácticamente prohibido. Hay muy poquitos operadores de triple play, que pueden ser los telefónicas, prohibidos en Argentina, o los cables también muy restringidos, incluso por la ley de medios. Sí, una aclaración muy chiquita, no es un problema del AFSCA, siempre se definió desde hace ya 20 años, desde que empezó el cable, que uno puede tener una zona principal y otra zona. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario hay una localidad muy chiquita que se llama Pérez al lado. Un prestador que empieza en Pérez y que solo tiene Pérez, tiene una licencia para Pérez. El que está en área chica no puede hacer una extensión a área grande. Ahora, en muchas ciudades grandes que tenían localidades chiquitas como Pérez, el que tenía la licencia de Rosario podía extenderse a Pérez. Con lo cual, las dimensiones no son dimensiones fijas, como hay áreas telefónicas, áreas locales móviles. En radiodifusión es ciudad grande y suburbios, se puede extender de ciudad grande a suburbios, no de suburbio a ciudad grande. Eso es lo que se aplicó, no tienen el mismo peso efectivamente las licencias en todo el país. Martín. No, sí, estoy con esto que comentan, estoy de acuerdo y me parece central la pregunta que hacía Marcelo, es decir, al no existir en el marco normativo hasta ahora, al haber lagunas y ambigüedades en relación a si el Estado tiene efectivamente que hacerse cargo de tomar la decisión de vender el remanente. ¿Cuál es el remanente? ¿Cuál es la brújula que va a usar? Como eso no está presente, es por eso que yo calculo que a partir de diciembre vamos a ver potenciados todos los conflictos administrativos y judiciales, porque, el Grupo Clarín, si vamos al caso, va a sentirse habilitado porque las decisiones del Estado le van a parecer carentes de fundamento legal, si se llega a ese extremo, que es posible que se llegue, y el Estado tendrá también un marco de reglamentos que ha venido desarrollando desde la aprobación de la ley en 2009, que, le permiten cierto margen de maniobra. Entonces, en ese baile vamos a estar seguramente. A los tres, gracias por venir. Gracias por invitar. Sigan hablando de invitados, sigan invitados. Cualquier funcionario de Martín Sabatella, Gustavo López, Agustín Rossi, flamante titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta ley, invitados de aquí al 7 de diciembre y después también. Y los esperamos con las manos abiertas. Vamos al corte.